Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de La Letra Chica. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda usted, Jorge Tempón? Maite Sarasola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, por suerte todavía en varios temas hoy sobre la mesa. Vamos a hablar del proyecto que presentó el Frente Amplio en el Parlamento que busca desestimular la existencia de viviendas vacías. Esto lo vamos a hacer de la mano de uno de sus principales impulsores, el senador Frente Amplista Óscar Andrade. Bien, avance evangélico y política, un tema que hemos abordado alguna vez. Hoy nos vamos a centrar ante todo en Argentina y ver su enganche con Uruguay y con Brasil. Estaremos hablando con el antropólogo y sociólogo argentino Pablo Semán, que ha trabajado profundamente el tema de la relación entre Milei y los evangélicos, etcétera, vínculos con Estados Unidos, avance en la región, y complementando con la mirada de nuestro experto uruguayo Nicolás Iglesias. Y en el tercer y último bloque vamos a estar recibiendo al periodista y escritor Samuel Blixen a propósito de su último libro, de miserias y osadías, historias jamás contadas. Empieza La Letra Chica. Más de 40.000 viviendas tienen hoy hacinamiento. Esto equivale al 3,2% del total. También este relevamiento nos mostró que más de 23.000 hogares no tienen un espacio adecuado para cocinar. Más de 46.000 viviendas acceden al agua potable desde fuera del hogar. 9.500 hogares no tienen baño exclusivo, de uso exclusivo. 9.000 no tienen sistema de saneamiento por red o pozo. Todo esto implica hablar de emergencia habitacional. El gobierno anunció una duplicación de recursos para atender a la vivienda, no solamente en lo que tiene que ver con la precariedad habitacional, sino también con otros programas. Vamos a tener un incremento presupuestal. Estamos hablando que para este quinquenio vamos a tener en el entorno de los 700 millones de dólares. Para tener una idea, en el quinquenio pasado fueron 355 millones lo que se intervino en esta población. Ahora estamos hablando que estamos duplicando y estamos cumpliendo con la meta del gobierno de atender a la población que más necesita. Esta duplicación de recursos no se ve reflejada en el texto del proyecto de ley de presupuesto. Cuando analizamos todo el proyecto de ley de presupuesto para vivienda desde el 2025 al 2029, el primer comentario que merece hacer es que los refuerzos presupuestales que están previstos son bastante pocos. Empiezan siendo del orden del 1% para el 2026 y terminan siendo en el 2029 del orden del 2%. No hay una diferencia sustantiva en la cantidad de hogares que se pretenden intervenir este año. Entonces la gran pregunta es ¿por qué esa duplicación de recursos anunciadas no tiene un correlato en el aumento de nuevas soluciones habitacionales? Las cooperativas de vivienda, que son una política estatal, una política de Estado ya fuerte, en comparación con el quinquenio anterior, tienen unas soluciones habitacionales más estipuladas, pero es un leve aumento. Se anunció que se va a duplicar lo que es los recursos para atender asentamientos. La pobreza multidimensional afecta a las infancias. Son hogares pobres con jefatura femenina. Cuando hablamos de emergencia habitacional, no hablamos solamente de déficit de vivienda. Hablamos de derechos, hablamos de dignidad y hablamos de futuro. En esos lugares es donde se concentra la población más vulnerable. Entonces, esta política no puede ser uniforme. Tenemos que focalizarla para estos sectores. 8:06 de la noche, momento de recordarles que recibimos vuestros mensajes por escrito al WhatsApp, al de siempre, 092-374-089, y les invitamos además a seguirnos por nuestras redes. Bien, entramos en tema entonces. Hace poquito tiempo en el Senado se aprobó por unanimidad un proyecto impulsado por el Frente Amplio que agiliza los trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable. Esto busca desestimular la existencia entonces de viviendas vacías. Esta iniciativa comenzó su tratamiento el miércoles pasado en la Comisión de Vivienda y Territorio de la Cámara Baja. En su momento, los senadores consultaron a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UDELAR, a los gobiernos departamentales y a la Cátedra de Derecho Procesal de la UDELAR, que no pudo asistir a conversar por el desarrollo de las elecciones universitarias, pero va a enviar un informe con sus consideraciones sobre el proyecto. Recibimos al miembro informante del mismo, que es el senador, no es otro que el senador Frente Amplista Óscar Andrade. Andrade, buenas noches, gracias como siempre por acompañarnos. Un gusto, gracias por la invitación. Bien, Andrade, si le parece empecemos hablando de un estado de situación, ¿no? ¿Cuál es el estado de situación de la vivienda en Uruguay? ¿Podemos decir que es un problema estructural? Dramático. Hay
múltiples informes que demuestran lo impactante de la situación de la vivienda. Yo me quedo con uno que hizo este año UNICEF junto con la Cámara de la Construcción, creo que por junio o julio, que aborda desde esta perspectiva, es decir, bueno, y cómo viven la precariedad de la vivienda las infancias. Entonces, el dato al que saca, a la conclusión a la que llega cuando culmina esta investigación es durísima, porque si uno para en viviendas que tengan una necesidad básica insatisfecha de precariedad de la vivienda, tenencia insegura, hacinamiento, construida con desechos, encuentra que 1 de cada 2 niños y adolescentes está viviendo una vivienda que tiene estas condiciones de precariedad, o sea, de 800.000, 798.000, casi 800.000 niños y adolescentes, la mitad. Siendo que la pobreza infantil, cuando con la nueva metodología hacíamos un 32% y te espantaba, bueno, cuando llevas a la cuestión de la vivienda, voy a poner un ejemplo que es muy capaz el más contundente, el hacinamiento, que es un gran problema. Si uno hace un subgrupo de hogares con infancias y otro subgrupo de hogares sin infancias, en los hogares sin infancias casi no hay hacinamiento, es menor al 1%. Bueno, en los hogares con infancias es casi un 20%. O sea, y así en cada uno de los problemas, o sea, encontrás con que la problemática de la vivienda, la problemática de la desigualdad y de la desigualdad que afecta particularmente a los hogares con niños y adolescentes, golpea. Pero está muy bien este informe, yo lo recomiendo, además está colgado en redes, porque lo mira desde esta perspectiva, es decir, bueno, miremos qué le pasa a la niña o el niño que tiene tenencia insegura de la vivienda con respecto a la salud mental. Bueno, la pasa mal. Miremos qué pasa al niño que tiene asma y además está en una condición de vivienda que tiene precariedad o alta humedad o demás. Reflexionemos vivienda precaria con ausentismo escolar y vas a encontrar ausentismo escolar o liceal, que tiene que ver con las propias condiciones de precariedad para poder estudiar. O sea, cuánto de esta dimensión que a veces la analizamos por separado y la analizamos en un solo costado de la precariedad, que es duro, que es el de los asentamientos irregulares, pero no es todo el problema de la vivienda, es una partecita del problema de la vivienda, el de los asentamientos irregulares. Tenés viviendas con hacinamiento, con allegamiento, con tenencia insegura, bueno, alquileres de muchísima precariedad, o sea, hay segregación territorial. Si uno mira la periferia de Montevideo, el porcentaje de niños y adolescentes en la periferia de Montevideo duplica a la zona céntrica de Montevideo. O sea, además segregamos los hogares con infancia. Todo este corte. Que después uno puede llevarlo a la vergüenza que le da al gurí que está haciendo secundaria, que su cuaderno se le ensució porque está en medio del barro y deja de ir al liceo porque le da vergüenza. Después es un poco ese relato. Entonces, hablar de la vivienda es hablar de la desigualdad y cómo esta desigualdad, como bien decía también un informe de UNICEF del año pasado, que es muy doloroso y muy interpelante, si uno compara Uruguay con países de PBI por cápita comparable con el Uruguay, entre 40 países, Uruguay está en el lugar 37 en cómo trata a sus infancias. Entonces, la perspectiva de decir, bueno, tenemos este drama, otro costado que es muy interpelante. La violencia hacia las infancias es dura, particularmente dura hacia las niñas y particularmente dura hacia las adolescentes. En los hogares donde coinciden 2 fenómenos, allegamiento, o sea, más de un hogar viviendo en la misma vivienda, y hacinamiento, la prevalencia de la violencia hacia las infancias, particularmente el abuso, es mucho más alta. Partimos desde este lugar, o sea, este es el lugar donde estamos hoy, no es el mejor lugar, es un lugar terrible, pero debiéramos dimensionar cuánta de las vulnerabilidades, cuánta de la violencia social tiene que ver con la segregación, mucha. ¿Cuánto de los derechos vulnerados tiene que ver con esto? Entonces, la primera discusión, sí, estamos en un punto de partida, desde el punto de vista de la situación de la vivienda, crítico. La segunda reflexión que hay que dar es la importancia de la vacancia urbana. Va separada, pero después va junta la discusión. De decir, bueno, Uruguay tiene problemas con la vacancia urbana, indudablemente. Quizá el primer censo que lo detecta por su crecimiento es el del 2004. Y creo que se subestimó los datos, sobre todo en Montevideo, porque se asociaba que ese incremento de la vacancia urbana, que es más o menos el que tenemos hoy, es un poco mayor, de cerca de 100.000 padrones que están vacíos sin argumento. O sea, hay 340.000 viviendas vacías, pero hay casi 100.000, 97.000 y monedas que no están ni de segunda propiedad, ni de alquiler, ni en venta, ni en construcción. De las 6 preguntas que hace el censo, en ninguno de estos casos están esos padrones. Bueno, eso se había triplicado en Montevideo.
El argumento era, bueno, pues, claramente la crisis 2001-2003, esto llevó a que hubiera migración del país al sálvese quien pueda, y este fenómeno va a estar relacionado a esta coyuntura de la crisis. Bueno, en los últimos 20 años lo que se demuestra es que se consolidó la circunstancia de la vacancia urbana. Hay muchísimos estudios nacionales, internacionales más que nacionales aún, que relacionan mucho el cuánto de la vacancia urbana tiene que ver con la violencia en la sociedad. O sea, mayor cantidad de casas, el barrio se degrada, hay mayor cantidad de viviendas vacías y abandonadas, terminan sirviendo estas viviendas vacías y abandonadas para formar parte de la operativa del crimen organizado. O el narcotráfico en bocas de pasta base o aguantaderos. O sea, la vacancia urbana genera un conjunto de problemas, también de degradación ambiental. O sea, el problema de la vacancia urbana es un problema complicado. Y bueno, Uruguay tiene estos problemas que yo lo reflexionaba sobre en un costado, de cómo viven las infancias la vulneración del derecho a la vivienda, y esto otro, tiene una cantidad de suelo urbano inutilizado. Buena parte de esto en zonas céntricas y con servicios. Y muchas veces la política pública termina obligada a construir soluciones habitacionales, dar respuesta a la emergencia, profundizando la segmentación territorial. Esto es un drama. A veces hay que hacerlo en el mientras tanto. Yo cuestiono esto, y nosotros hace 15 años participamos en brigadas que van los fines de semana a trabajar a los asentamientos. Entiendo que en el mientras tanto atendés esa situación, pero tu política no puede ser profundizar la segregación territorial. El caso de Montevideo, si uno lo mira en una mirada larga, Montevideo tiene menos población ahora que hace 40 años y tiene casi el doble de la población en la periferia. Esto no es razonable. O sea, no es razonable desde el punto de vista de la planificación a mediano plazo que vos, teniendo posibilidades de acceso al suelo urbano, te veas obligado, y pasa en muchas intendencias. Creo que una cosa a rescatar de la Comisión de Vivienda, vamos a culminar este año con 8 salidas al interior y 10 intendencias con las que podemos intercambiar sobre este problema. Y a otra escala, esto pasa en cada departamento. Lo vas con el intendente de Paysandú, de Soriano, y te dice, bueno, mira, yo no tengo otra que para sumarme al programa Entre Todos tuve que comprar terreno en la periferia de la periferia, por el único disponible, para poder atender y apagar este incendio. Ya estoy con las canas verdes de cómo hago ahora para llevar todos los servicios ahí. La iluminación, el transporte, el CAIF, la policlínica, después se te generan lo caro que te sale llevar todos los servicios. Y lo duro que es cuando la ciudad se te rompe. Cuando la ciudad se te rompe en que los pobres todos viven en el mismo barrio, medios amontonados, y los sectores de más altos recursos también viven amontonados en otros barrios más para ellos, y la ciudad se te rompe, ese es un gran problema. Que sí te entiendo, perdona, Oscar, se rompió primero Montevideo, pero es un problema que afecta esa rotura, esas ciudades partidas al medio, entre que haya una para clase media para arriba y otra para gente pobre, es de todo el país. Está en todo el país, es duro. Y Montevideo, que tiene este fenómeno grueso, también te demuestra lo importante que es la política. Porque voy a poner un ejemplo de una de las zonas de Montevideo con más alta vacancia urbana, que es Ciudad Vieja. Arriba del 20% de vacancia urbana. Bueno, hay 20 cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja. Imaginémonos la pesadilla de qué sería Ciudad Vieja sin esas 20 cooperativas de vivienda que tienen que ver con la cartera de tierras, porque en definitiva lo que favoreces con instrumentos de estas características es poner arriba a la mesa la necesidad de suelo urbano y la necesidad de redirigir las políticas públicas de vivienda a las zonas intermedias o consolidadas, a los efectos de no solamente apagar el incendio, que a veces hay que apagarlo, pero a mediano plazo tenés que tener, cuanto más fuerte cartera tengas de inmuebles o de tierras en zonas urbanas consolidadas, mejor vas a poder resolver, porque es absurdo pedirle al operador inmobiliario que resuelva esto. El operador inmobiliario te puede recuperar una zona para hacer su negocio. Y claramente va a pensar el tipo de la forma en la que construye la más cara posible. Y no se espera otra cosa de él. Porque es su lógica. O sea, sería absurdo que digas, bueno, es cierto que eso a veces te recupera algunas zonas y te las encarece y genera que el problema sea más grave, que hay que mirarlo globalmente. Un dato más, porque sé que de repente el tiempo no alcanza por un tema tan vasto. Pero informe del plan quinquenal. ¿Por qué no hay que pararse solo en el asentamiento irregular? Bueno, en el quintil más bajo de ingresos, tenemos 45.000 hogares que alquilan. 45.000 hogares. En promedio, ¿cuánto pagan de alquiler? 10.000 pesos. O sea, un alquiler, 10.000 pesos, cualquiera que sabe que te está alquilando con mucha
dificultad. Pero esos 10.000 pesos son casi el 40% de tu ingreso. O sea, es una familia, una mujer sola o una familia que su ingreso del mes son 25 y se le va 10 en el alquiler. No está en asentamiento irregular hoy, pero créanme que está en la cornisa. Y mañana perdió una changa y está en el asentamiento en el mejor de los casos o en situación de calle. O sea, la situación, ¿por qué digo que hay que mirarla con más amplitud que solamente la perspectiva de quien hoy está en un asentamiento irregular? Decir, bueno, miremos que en Uruguay, en la cornisa tenemos una parte importante de la población, que apenas pestañees se te cae, y si no tenés una política potente que dé respuesta en todos estos planos, hay, yo diría, 3 quintiles de ingreso que no tienen posibilidad en el mercado de resolver la vivienda. Es amplísima la cantidad de uruguayos y uruguayas que no tienen posibilidad de comprarse una casa. No está esa posibilidad. Mismo el sistema cooperativo tiene un fuerte componente de subsidios. Qué bien que lo tiene, porque si no tendríamos, el quiebre sería todavía más duro, ¿no? Andrade, hablemos, si le parece, de lo que propone este proyecto y en este sentido si puede explicar de qué es una deuda compensable. Bueno, existe desde 1912 el instrumento de deuda compensable. Nosotros lo que hicimos fue primero, en realidad presentamos en el 2021 este proyecto a partir de un acumulado, que me gustaría historiarlo. Se arma el grupo interdisciplinario Fincas Abandonados, esto funciona del 2006 al 2009, de ahí surge un proyecto de ley que presentó el diputado Alfredo Asti Guarinoni, que tenía que ver con la declaración judicial de abandono. La ley de ordenamiento territorial construyó un conjunto de normativas que intentaron pensar este tema, o sea, no es que de golpe se inventó una solución mágica. Lo que sí hicimos, con pedidos de informe a las intendencias, al ministerio, es evaluar que la aplicación de distintas normativas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo es muy inconsistente. O sea, la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, establece que una familia que está bajo la línea de la pobreza tiene un periodo de prescripción nominal para hacerse de la propiedad de 5 años, más chico que si no está bajo la línea de la pobreza. Bueno, del 2008 acá hay una sola sentencia que todavía no está firme. O sea, eso que se quiso avanzar en esa dirección no ha caminado. Se establece ahí el derecho a la superficie, pensando en que puedo dar en uso para evitar que se vuelva a mercantilizar una vivienda donde el Estado genere vía política el acceso a esa vivienda de una familia de bajos recursos. Bueno, no se ha aplicado. El derecho de preferencia de los gobiernos departamentales a la hora de la compra. Se declara de interés el tema de las expropiaciones de vivienda en los 10 años de abandono de una vivienda. O sea, hay un conjunto de artículos que fueron en esa dirección. El proyecto de Asti Guarinoni no se considera y había todo un debate, que es el debate que está hoy instalado. Es decir, bueno, cuidado con las garantías, la propiedad, estaba ese debate, esa tensión, que mientras tanto vos tenés un problema de vacancia urbana bastante severo. Y se llega a una ley vacíos y Perdón, ¿qué tensión entre garantías y propiedad? La tensión entre qué pasa con el propietario, ¿no? ¿Qué pasa con el los propietario? Derechos del los propietario. derechos del propietario. Ah. La tensión que a veces es tan alta, que yo recuerdo un debate parlamentario, cuando tuvimos el mosquito del dengue, que el Ministerio de Salud Pública pedía que habilitáramos vía legal, vía administrativa, por razones sanitarias, la posibilidad de ingresar a las fincas vacías para fumigar, y se armó un gran debate de que estamos violentando. O sea, existe ahí una tensión. Pero por eso es muy importante colocar estas dos consideraciones previas. Es decir, bueno, la situación de drama de la vivienda, las dificultades del suelo urbano y lo dramático que es la vacancia urbana. Porque después políticamente es muy difícil para alguien defender una finca tapiada. Es muy difícil decir, bueno, ¿cuál es el valor social? ¿Desde qué costado político eso puede tener valor? Bueno, hubo dos experiencias, por eso es importante lo de la deuda compensable, que es a lo que voy a ir ahora. Una, el proyecto Fincas Abandonadas en Ciudad Vieja, hecho con la universidad, con la comunidad, que estableció, por ejemplo, la primera experiencia de cooperativa dispersa con 20 padrones de Ciudad Vieja, que ese es un instrumento que habría que colocar en esta consideración de poder avanzar en la posibilidad de una cartera de inmuebles urbanos. Eso sí funcionó, lo de la cooperativa dispersa. Proyecto cooperativa dispersa, la covivienda feminista, otra parte de lo que se recuperó de fincas vacías y abandonadas tuvo que ver con un hogar, un centro diurno y un centro nocturno. Y en el último periodo, la Intendencia de Montevideo, que es la que más sistemáticamente creo ha trabajado el tema, porque ya había establecido en el 2016 la Junta que si una vivienda está vacía por un tiempo prolongado, paga el doble de contribución, entonces genera ahí un instrumento para desestimular. Sí. Es algo que hemos venido conversando con intendencias de distintos colores y creo que puede ser una de las herramientas que además se coloca en el Congreso de Intendentes, o por lo menos como iniciativa, porque un problema que tenemos es el de la información. Y en el periodo pasado hay una experiencia de 60 predios
en los que se ensayó una experiencia por deuda compensable, o sea, el predio tiene una deuda mayor al valor patrimonial con la Intendencia, estaba en zona céntrica o intermedia y tiene un predio, un tamaño que permitía para instalar cooperativas. Y se recuperaron 60 padrones. El monto que se recupera de deuda es de $10.200.000, pero lo fundamental es que se permitió el acceso a la vivienda a 1.054 familias. Es una experiencia piloto. Claro, parte del problema es que el trámite judicial es largo. El proceso judicial... ¿Largo de cuánto estamos hablando? Largo ¿Años, depende, 5, porque 10? cada juicio es un mundo según las acciones que tome la contraparte. Pero que se puede miden llevar años. 3, 4, 5, 6 años. Y una acción extraordinaria, pasar el proceso ordinario a extraordinario, permitiría, en el mejor de los casos, sé que el mejor de los casos también ofrece, esto es polémico, porque puede haber también acciones de amparo, de contingencia, pero puede ser una única audiencia. Entonces, simplificaría. Cuando existen estas condiciones, una finca que está vacía y abandonada y que tiene un valor compensable de deuda más alto que el valor patrimonial, tener la posibilidad de poner en función ese predio. Y eso, perdón, Andrade, para entenderlo, que son cuestiones técnicas, legales también, es, bueno, yo tengo esto abandonado, la deuda acumulada que tengo por esto, por impuestos, etcétera, es mayor al valor, le dejo al Estado la vivienda y se terminó la deuda. Compensar la deuda. Porque hay un elemento que también hay que conversarlo, o sea, hoy no es legal tener la vivienda abandonada. Hoy, desde el 2008, desde la ley de ordenamiento territorial, se establecen deberes legales y el deber de mantener, de preservar y de usar está establecido en la ley. ¿Pero qué castigo hay si no sucede? Claro, los castigos que hay son, por ejemplo, en términos tributarios, abarcó la tributación doble, se puede llevar, si tenés 2 años la vivienda vacía y degradada, se puede llevar remate judicial, que es lo que se estableció en el 2018, o sea, normas hay, algunas de las normas que hay tienen que dialogar con esta. ¿Qué es lo que no hay y que constatamos? Estrategia, porque en la recorrida con las intendencias veíamos, las intendencias tienen la información de las deudas. Y de cuántas están vacías es una información que surge de los censos, pero no la tienen las intendencias. Entonces, hay un 10% que es la legislación, pero va a haber un 90% que es la gestión política. Y eso requiere de Congreso de Intendentes, OPP y la DINOT una articulación mucho más fina de los distintos instrumentos legales, los que ya había y este que se agrega. Este se agrega a un pool de instrumentos legales, pero que tiene que pensarse como centro de decir, bueno, si en un barrio que precisamos una policlínica tenemos un predio abandonado que tiene, ¿qué razonabilidad tiene de que no avancemos en esa dirección? O sea, primero cruzar datos y después coordinar medidas. Yo creo que hay ahí, uno podría pensar saltar de ahora al ideal, eso es muy complejo. Si nosotros saltáramos, esa es mi expectativa, de que tuviéramos un inventario a nivel nacional que hoy no tenemos, que se articulen las informaciones de la vacancia urbana con la deuda compensable, y que tengas experiencias piloto, que claramente las experiencias piloto, uno no va a empezar por la vivienda que está vacía, donde el diablo perdió el poncho, va a empezar en las zonas que son céntricas, que tienen todos los servicios, que su predio permita tener la utilidad para una cooperativa o para un uso social muy importante, prioriza, o sea, en la lógica de selección, pero pocos muchos. Yo por eso ponía el ejemplo del periodo pasado en Montevideo, 60 predios, 1.054 familias. Y si uno mira, y algo que hemos intentado hacer en la comisión, y en esto me parece que hubo un esfuerzo enorme de decir, bueno, si este problema tiene 20 años, y hemos gobernado en 20 años todos, es un problema de todos nosotros, ¿no? Si este problema está instalado y no le hemos logrado encontrar la vuelta, y los gobiernos departamentales no le han encontrado la vuelta, y sufren esto mismo, en la práctica sufren esto mismo, decir, vos, sí, tengo tal galpón, un elemento agregado, hay un informe de la Intendencia de Montevideo de junio de este año, donde reflexiona cuál sería la potencialidad sin edificación potencial, la potencialidad de las fincas vacías y los predios industriales en desuso. Y la potencialidad de urbanización es de 47.200 viviendas. Es evidente que esto no es algo probable en el corto plazo, pero es una línea política que aunque tengas un porcentaje chico de esto, aunque tengas un 5% de esto, es muchísimo lo que podemos mover la aguja, además cuando tiene que ser parte de una necesidad de decir, bueno, yo tengo que construir barrio. Y construir barrio, si yo puedo pensar, y algo de esto pasó en el movimiento cooperativo, los primeros años del movimiento cooperativo era todo en la periferia. Y en el último tiempo el movimiento cooperativo, una parte del movimiento cooperativo, que es una de las políticas más importantes para los sectores medios bajos para poder acceder a la vivienda, ha estado consolidándose en zonas intermedias. Bueno,
tiene que ver con el país que queremos vivir a largo aliento. No esta ley es una herramienta más. La política. Ahora profundizamos ya esbozamos, pero ahora profundizamos en la idea de Menciona la ley. importancia de las cooperativas y justamente vamos a salir de estudio porque Sofía Drí está con Enrique Cal de FUCBAM. Así que Sofía, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Sí, exactamente. Estamos acá con Enrique Cal, presidente de FUCBAM, para hablar sobre el presupuesto de vivienda. Enrique, muchas gracias por hablar con nosotros. Bueno, ustedes han dicho recientemente que el presupuesto presentado por el Ejecutivo no es de izquierda. ¿Por qué lo han dicho? Bueno, el presupuesto que se anunciaba como un presupuesto de izquierda realmente consideramos que no reflejaba las inquietudes, las necesidades que uno espera reflejen un gobierno de izquierda. En particular, en el caso de las cooperativas de vivienda, el presupuesto, el plan quinquenal dice que que van a construir 15.000 viviendas cooperativas y el presupuesto que hay asignado no alcanza. O sea, va a ser muy difícil que se llegue a las 10.000 viviendas cooperativas con la plata que hay asignada. Han habido rumores y anuncios de una partida presupuestal extra para el 2026, que bueno, estaremos a la espera. Lo cierto es que hoy, con lo que hay asignado, no se construyen 15.000 viviendas cooperativas. Saludamos, sin duda, la orientación general del plan quinquenal de vivienda, la opción que se hace por los sectores más vulnerados, pero un sector que es el cooperativismo, que ha construido, en el caso de FUCBAM, desde hace 55 años y que ha roto la frontera esa que había entre los sectores más vulnerados y los trabajadores con mayores niveles de inserción y de inclusión social, hoy FUCBAM está trabajando con liberados, con personas que están privadas en libertad, con población trans, con personas en situación de calle, más vulnerado que esa población, no sé a dónde podemos llegar. Y el presupuesto no refleja eso. Las autoridades han dicho que este presupuesto duplica la inversión en vivienda social. ¿Es así esto? Ustedes lo han puesto en cuestionamiento también. Sí, en el caso de las cooperativas de vivienda no duplica. O sea, lo que había planteado en la promesa, en el plan de gobierno del Frente Amplio antes de ingresar era duplicar el presupuesto de vivienda. No se observa eso en el presupuesto asignado al inciso 14, que es el del Ministerio de Vivienda. Y en el caso de las cooperativas, en el caso del cooperativismo, estamos en un 20% al final del periodo más que el gobierno anterior, o sea, lejos de duplicar. ¿Dónde ven las mayores debilidades o pobrezas, por así decirlo, de este proyecto presupuestal? Bueno, la mayor debilidad es esa, que hay un anuncio y hay una aspiración de construcción de una determinada cantidad de viviendas y la plata no alcanza para esa cantidad de viviendas. El cooperativismo sigue siendo el programa de construcción de viviendas más efectivo, el que construye al menor costo. Los privados están construyendo con no menos de $2.000, $2.500 el metro cuadrado. Las cooperativas construimos a menos de $1.000 el metro cuadrado. Tenemos una de las tasas de devolución más altas, históricas, en los planes de vivienda que han estado operando en nuestro país. Y sin embargo, eso no se traduce en una prioridad o por lo menos una atención que refleje ese interés por promover proyectos efectivos y proyectos que lleguen a una población que, si bien no es la que está en extrema vulnerabilidad, término e idea que también la estoy rebatiendo de plano al mencionar las poblaciones con las que estamos trabajando, es una población que alimenta el déficit cuantitativo de vivienda. O sea, yo estoy seguro que los trabajadores y trabajadoras del Uruguay y los hijos de los trabajadores y las trabajadoras son los que alimentan ese déficit cuantitativo y cualitativo. Estoy seguro que a ese 1% que nosotros estamos planteando que hay que aumentarle los impuestos, ninguna de esas familias ni de sus familiares integra el porcentaje de déficit cuantitativo de viviendas.
Desde FUCBAM también se tenía la expectativa de que quizás se incluyera dentro del proyecto las exoneraciones al IVA. ¿Cómo ven el hecho de que no se haya incluido? Bueno, como una mala señal. Abona esta idea de que ese presupuesto no refleja las inquietudes que tenemos, o por lo menos que uno aspira que tuviera un gobierno progresista, un gobierno de izquierda. La exoneración del IVA a los proyectos cooperativos es una vieja reivindicación del movimiento cooperativo, habida cuenta de que en nuestro país existe un historial y una costumbre de exoneración para promover el ingreso de inversiones desde el extranjero, para promover la construcción de la vivienda promovida, que ha sido un gran error, digamos, del periodo anterior en que estuvo el FA de gobierno, que ahora se sacó incluso del Ministerio de Vivienda, porque no es un programa de vivienda de interés social, y el hecho de no tener por lo menos un trato equitativo con lo que sí hay para el capital privado, para los inversores que vienen del extranjero, que vienen a hacer, a invertir, a llevársela a ellos después cuando se vendan esos apartamentos, y esa plata no queda en el país. Da cuenta de ese descontento, de esa desazón, cuando accedemos a los términos generales del presupuesto. Mi abuelo tenía un viejo dicho que decía que lo que no está en el presupuesto no existe. Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata para las 5.000 y pico de viviendas cooperativas que faltan verse reflejadas en la plata que hay disponible? ¿Cómo ha sido el diálogo con las autoridades? ¿Tienen expectativas de que pueda haber cierta reasignación para vivienda en esta etapa en que están senadores el proyecto? Nosotros hemos tenido diálogo y hemos tenido un buen intercambio, como ha sucedido con todos los gobiernos que asumen. FUCBAM tiene una característica que ha podido sobreexistir a los gobiernos de la dictadura, de los distintos partidos, recientemente a la coalición y hoy con el Frente Amplio. La relación es muy buena, tenemos reuniones periódicas, pero no se refleja en esta asignación. En cuanto a la reasignación, bueno, todos hemos leído, se hizo un planteo en diputados, se hizo un planteo en la Comisión de Vivienda, en la Comisión de Presupuesto con el resto de las cooperativas, de las federaciones. No vemos que esos planteos que hemos hecho estén reflejados en los temas que va a tratar senadores. Y entendemos que hay prioridades, porque no ha sido solamente vivienda la que ha sido de alguna manera perjudicada por la asignación presupuestal, pero vivienda no aparece en los discursos oficiales, en las posibilidades de reasignación, y ya queda muy poco tiempo como para que haya grandes cambios y vuelva a diputados nuevamente. Yo creo que no van a haber grandes cambios en la Cámara de Senadores. Bueno, muchas gracias, Enrique. Gracias. Teníamos entonces la palabra de Enrique Cal, presidente de FUCBAM, hablando sobre el presupuesto asignado para vivienda para este periodo. Volvemos con ustedes. Gracias, Sofía, muchas gracias. Para ordenar y por recién se prende, estamos hablando de dos temas en paralelo que tienen que ver con vivienda. Por un lado, lo hablábamos con Andrade, el tema del proyecto que ya se aprobó en el Senado y pasó a diputados de agilizar trámites expropiatorios de inmuebles con deuda compensable. Ahora nos metemos, le damos la palabra a Andrade a propósito de esto, presupuesto y FUCBAM, dicho de manera sintética. ¿Qué opina de lo que decía Cal? Bueno, el presupuesto cuando viene en su primera versión a diputado tenía un incremento muy moderado para vivienda. Eso que dice Enrique es así. Y en la previa a la visita de la ministra a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputado, es que se logra anunciar que se incorpora el presupuesto por vía extrapresupuestal, porque es un préstamo del BID, esta duplicación de la inversión en la DINISU, que no son todos los programas de vivienda, pero es Plan Avanzar, Mejoramiento de Barrio, Plan de Relocalizaciones, ahora hay una iniciativa nueva que crece desde el pie. ¿Está más bien vinculado a asentamientos, y eso, entonces? Sí, fundamentalmente, el plan de relocalizaciones. Ahí va. Pero ese es un salto del presupuesto inicial del entorno del 20% de la inversión. O sea, no es un salto, es más, es mucho más estos 350 millones que se incorporan
al presupuesto de vivienda en el periodo que todas las reasignaciones que se hizo en diputados sumadas. O sea, en términos de movimiento político, el presupuesto que tenía un crecimiento moderado pasa a incorporarle un 20% más o menos del crecimiento. Es claro que no se duplican todas las áreas del presupuesto, eso es así, ¿no? Ahí yo estoy con Enrique, o sea, y que parte de esto tiene que ver con concentrar en esta parte que está más jorobada, y yo también acompaño la idea de que los otros escalones que están un poquito menos embromados, poquito en algunos casos y después más o menos empatados, también tienen necesidad de... Yo sí creo que cómo se mide la cantidad de viviendas, se mide desde que existe el plan quinquenal para el sistema cooperativo. Se miden las que están construyendo y las que quedaron en ejecución. Así es que se miden. Algunas siempre terminás contando las dos veces, porque cuando asumió el nuevo gobierno, cuenta las que estaban en ejecución cuando las terminó y abre las que están construyendo. Pero más o menos el plan quinquenal anterior tenía como objetivo 12.500 viviendas para el movimiento cooperativo, este se plantea 15.000, pero si uno va a la memoria de balance, se llegó a 14.000 y la inversión en cooperativa tiene un incremento. Pero no creo que esté mal rumbeado. Yo creo que sí puede pasar es que vos predices más que 15.000. Y eso es algo que vamos a tener que atender en futuras rendiciones de cuentas o con instrumentos. Paso un aviso, nosotros presentamos en su tiempo una iniciativa para fortalecer el fondo de vivienda, para reconstituir el fondo de vivienda, para establecer ¿Qué pasa con la política de vivienda siempre? Que en este caso no pasa, y me parece que hay que reivindicarlo eso. La política de vivienda en los primeros 2 años de gobierno sufre un ajuste duro. Y después tiene un despliegue sobre el fin del periodo electoral. Pero por razones económicas. Esto pasó del 80. Hay una parte que es administrativa, el presupuesto, contás con el presupuesto anterior, en general se ajusta ese presupuesto, se diseña el plan quinquenal y tenés un par de años, y los años preelectoral y electoral son los años en donde se vuelca más recursos para inversión en vivienda. Cuando este presupuesto no es un presupuesto de ajuste, es de incremento. Es un incremento moderado, pero a ese incremento moderado se le sumó, y no me parece una noticia menor, yo entiendo el reclamo del movimiento cooperativo. Lo que se duplica no es para el movimiento cooperativo, es para atender el plan avanzar, el plan de relocalización, el plan de mejoramiento de barrio. Pero lo que se duplica es arriba de un 20%, entre un 20 y un 22% del presupuesto de vivienda. No es que un movimiento marginal, que es lo que representaría estos 350 millones, que entiendo que no están en el planillado, porque lo que se anunció se logró articular un préstamo móvil. Voy a poner un ejemplo. Para ciencia y tecnología, esta semana surgió la novedad de que hay un préstamo móvil de 300 millones. Que sirve para financiar las políticas en ciencia y tecnología. Eso, independientemente del planillado, el encontrar recursos para financiar un área, y más un área de esta sensibilidad, es una buena noticia. ¿Alcanza? Yo me temo que no. Mirando la realidad internacional, los países que han logrado resolver la cuestión de la vivienda destinan una inversión que de cerca de 2 puntos de PIB. Y Uruguay está en 0,5, va a terminar en 0,6, 0,64 capaz del PIB. O sea, va a crecer en relación al producto en este periodo, pero entiendo que para eso, ¿qué debate hay que dar? Hay que dar un debate de derechos. Decir, bueno, hay una parte de la sociedad que tiene violentadas sus derechos. No es que tiene que haber caridad del gobernante para con quien hoy duerme en el barro, o con el niño que tiene de water un balde. No, son derechos humanos y son derechos que están vulnerados y también. Que claro, pero eso siendo así, no es sencillo. Yo estoy convencido que si lográs zona urbana para relocalizaciones, y nos ha pasado en la periferia a veces, que hay un realojo y tenés una parte de la comunidad que no te entiende la importancia del realojo, o se pone como loca con el realojo, en las zonas intermedias eso puede ser todavía más complicado. Máxime cuando vos estás hablando de familias a las que seguramente le vas a tener que subsidiar la mayoría de la cuota. En medio minuto, Andrade, para cerrar, pedirle ese medio minuto a usted, es bravo. Fácil, voy a hacer lo posible. Haga lo posible. Como un proyecto, no quiero pasar por encima este detalle, volviendo ahora a a acelerar trámites expropiatorios, que tiene la palabra expropiatorios. Sí. Pudo ser aprobado por unanimidad en el hay mucho Senado. mérito. Primero, yo creo que hay una ventaja, que es que en la Comisión de Vivienda es casi un congreso de intendentes en chico, porque hay 4 exintendentes. Está Aníbal Pereira Alfá, está Moreira y Falero del Partido Nacional y está Varela del Partido Colorado. Que el problema del suelo urbano lo tuvieron que enfrentar desde la gestión de la política con la dureza de la gestión de la política.
Segundo mérito, sobre todo los legisladores de la oposición. Pero, perdón, entiendo que en ningún momento se interpretó como un ataque virulento a la propiedad privada. No, al contrario, porque no existe eso en Uruguay. Si existe desde 1912 la posibilidad de propiedad por deuda compensable, que existe hoy, antes de esta ley, ¿no? Y en general, es más, hasta cuando no hay propiedad, o sea, cuando vive gente, nosotros tuvimos el periodo pasado y el anterior, situaciones de viviendas que han del banco hipotecario, que están ocupadas hace 20 y pico de años, y vos estás pidiendo que no se saque esa gente de ahí. O sea, la mirada del gobernante uruguayo no es pro desahucio. Acá no estamos hablando de desahucio, estamos hablando de fincas vacías, abandonadas y degradadas. Que es muy difícil pensar que ese no es un problema, una patología como para resolver. Pero mucho mérito, me parece que es el mérito sobre todo de los legisladores de la oposición que nos acompañaron en la recorrida, que trabajaron en el proyecto, que están en la disposición, y eso me parece una buena cosa, de no quedarse con que se vote el proyecto, sino de, el día después del proyecto, voy a poner un tema que no pude tratar hoy, que es las viviendas vacías, o fincas vacías ya me sacó otro tema. del Estado. No, porque hay ley para eso. Hay ley que obliga que vos tenés que ofrecerlo a la NEP, al Ministerio, y después no se hace. No se hace. Bueno, hay un espíritu de trabajo en la Comisión de Vivienda que yo reivindico, porque en 6 meses, desde que asumieron las intendencias en julio, que esperamos para poder ir a visitarlas, se visitaron 10 intendencias, no debe haber antecedente en la historia del Parlamento de ese nivel de recorrida, y más tan lejos del periodo electoral, y más con todos los partidos juntos, yendo al asentamiento, a la reunión con el intendente, a construir proyectos desde el lugar. Pero me parece que haya consenso es mucho mérito de los legisladores de la oposición. Oscar Andrade, senador, muchísimas gracias. No, por gracias estar a ustedes. con nosotros. Bien, el próximo bloque de La Letra Chica vamos a hablar de religión, de política. El foco va a estar en Argentina, pero también en Uruguay y en Brasil. Ya seguimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Religión, política y cultura y sus vínculos. En Argentina, en Uruguay y en Brasil y sus vínculos. De todo eso y más hablaremos a continuación con el argentino Pablo Semán, que es sociólogo, antropólogo, docente de la Universidad de San Martín e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Pablo, que has cruzado el charco, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación a ustedes. Y un religioso habitué del programa, Nicolás Iglesias Schneider, ustedes lo conocen, es licenciado en Trabajo Social, está maestrando en Historia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, cursó estudios en Teología y Ciencias de la Religión en Argentina y en Costa Rica y posee un amplio conocimiento del mundo de la religión en América Latina. Nico, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por Antes, la invitación. No, lo religioso porque es domingo, venir a La Letra Chica un domingo es un acto de fe. Gracias, Nicolás, qué gran arranque, no lo podría haber dicho mejor. Antes de la charla nos metemos así en el tema. En la época de Reagan, de Bush, había un pastor muy influyente, un pastor evangélico, muy influyente que se llamaba Billy Graham. En esta noche le pido que venga a la cruz. Le estoy pidiendo en esta noche a todos ustedes que se pongan en sus asientos, se paren. Estuvo aquí en la Argentina el hijo de Billy Graham, que es el pastor ahora que más influyente en la época de Trump. Nosotros vinimos por nuestra cuenta, porque siempre a todos los lugares donde hay algún evento aprovechamos para ir, sí, a disfrutar. Bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar? Nada, que Dios es todo para nosotros, Jesús es el camino, la verdad y la vida, así que nada, si pueden aprovechar y escuchar, les va a cambiar la vida. Graham habló de cómo debe ser la relación entre el hombre y la mujer. Dios quiere que disfrutes del sexo. To use sex. Que lo uses
but is to be used in a marriage relationship. Pero debe ser usado dentro de una relación matrimonial. Between a man and a woman. Entre un hombre y una mujer. Not two men. No dos hombres. Not two women. No dos mujeres. Is to be used in a marriage relationship. Debe ser usado en una relación matrimonial. That's the way God intended it. Familias enteras que vienen. ¿Cómo estás? ¿Venís acá adentro? Sí, sí. Contame con la familia. Con la familia. ¿Desde dónde venís? Desde el Palomar. Te freno un segundo porque si no la cámara se me va a caer. Ahora entran. ¿Del Palomar vinieron en micro? Sí, no, en auto. ¿En auto? Sí. Bueno, su hijita. Hija. ¿Por qué vienen? ¿Por qué los siguen? Nos hace bien sentir la presencia de Dios. Y qué bueno es estar en este hermoso país. I love the people of Argentina. Amo la gente de Argentina. ¿En qué vinieron? En colectivo. En colectivo, todos juntos. Sí. ¿Y los siguen desde cuándo? No, primera vez que vengo. Primera vez. ¿Qué esperás encontrar acá? Algo bueno. Algo bueno. I was speaking to your president a few days ago. Estuve hablando con el presidente argentino hace unos días atrás. I gave him a Bible. Y le regalé una Biblia. And I said, I'm sure you've got many Bibles, Mr. President. Mirá lo que estás contando, parece como una situación que hace muy pocos años a nosotros, si vos te decías que todos estos discursos pasaban a ser parte central del debate político en tu país, decías, esto no va a pasar, no puede pasar, y de repente está pasando. Además, el pasado 5 de julio, el presidente de Argentina, Javier Milei, participó en Chaco en la inauguración de Portal del Cielo, el nuevo templo de la Iglesia Cristiana Internacional, que con capacidad para 15.000 personas es el más grande de ese tipo en el país. Y también, como veíamos en el tape, hace pocos días el pastor evangélico Franklin Graham, muy cercano a Trump, arengó contra la homosexualidad, también contra el aborto en Argentina. Esto frente a 30.000 personas que estuvieron ahí en el estadio Vélez en Buenos Aires, luego de ser además recibido por el presidente Javier Milei. Se calcula que por el estadio pasaron unas 30.000 personas durante lo que se llamó el Festival Esperanza. Pablo, comienzo contigo. ¿Qué lectura haces de esta situación de tu país? A ver, yo no soy el entrevistado más satisfactorio para el entrevistador. Yo creo que todo lo que se dice tiene una falta de perspectiva histórica enorme. Primero que los presidentes argentinos en general recibieron pastores evangélicos, presidentes democráticos, salvo la dictadura, que era hipercatólica y veía una agencia extranjera en acción en el mundo evangélico, en la época en que Argentina tenía un Ministerio de Relaciones Exteriores y culto. Los cultos no católicos eran potencias extranjeras amenazantes. Después, en la democracia, los presidentes se relacionaron con los pastores evangélicos siempre, de izquierda, de derecha, sin contar que la primera predicación evangélica de masas, cuando los evangélicos eran muchos menos en la Argentina, la hizo Perón. Y fueron semanas de un estadio lleno, que después se pasó a otro estadio porque no cabía la gente, se pasó del de Atlanta al de Huracán. Entonces, yo lo que leo es que una parte del mundo evangélico, una parte representativa de una parte de las iglesias, que a su vez no inciden ni en los 9 millones de evangélicos del total, ni en los 4 millones de evangélicos que incide, por ejemplo, Asiera, que no determinan su comportamiento político ni electoral. Hay un grupo de pastores evangélicos que intenta hacer visibles sus contactos con el presidente, probablemente más que otros pastores, en una especie de apuesta a dos puntas, porque el presidente también apuesta a visibilizar sus vínculos con los grupos religiosos. Ahora, no sé qué consecuencias exactamente va a tener eso, habrá que verlo. En general hay una tendencia a ver los mundos religiosos como si fuesen verticales, un poco una copia, como si fuese lo que uno cree que es el catolicismo y no es el catolicismo. Francisco mandó a votar a la gente contra Milei y la gente votó a Milei igual, ¿no? En el mundo evangélico eso es mucho más anárquico todavía, porque
no hay autoridad central. Hay otra cosa que pasa, que es que todos nosotros estamos acostumbrados a mirar las religiones como si fuesen piramidales, y la única gran religión del mundo que es piramidal es la católica. El Islam no es piramidal, el judaísmo no es piramidal, el budismo no es piramidal y el mundo evangélico no es piramidal. Se puede venir Graham y decir lo que él quiera, después los evangélicos lo toman más o menos. Después la otra cuestión que, digamos, está puesta en el centro, que los evangélicos son conservadores en lo moral. Y sí, dice lo mismo que dicen los católicos. En el sumum del progresismo de Francisco se mantuvieron las mismas cosas, no hay nada diferente. Y además, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece bien, yo creo que, digamos, mi posición desde el punto de vista de las cuestiones de género es: yo soy un objetor de género. Para mí me importa lo que las personas tienen debajo de las piernas y qué es lo que hacen con eso. Esa es mi posición personal. Ahora, que la mayor parte de la población argentina desde hace mucho tiempo, aunque cada vez menos, es heteronormativa, a mí no me asombra. Además, porque hay que decir esto también, la izquierda dejó de ser heteronormativa hace 10 años. No es que nacieron todos acunándose con canciones de Judith Butler, que es una crítica del género, ¿no? Hace 30 años le preguntaban al secretario general del Partido Comunista de Argentina, en los 90, ¿qué prefiere? ¿Que su hijo sea policía en un país donde la policía tenía el tipo de protagonismo que tenía, o que fuera gay? No, yo prefiero que sea policía. Y en 2015... el que planteó que iba a abrir la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo fue Macri. No fue ni la izquierda ni el peronismo identificado con la izquierda. Entonces, yo creo que las cosas hay que ponerlas realmente en perspectiva histórica y no asombrarse tanto. Y sí, ver una maniobra de un grupo de pastores que son una parte de una institución que incide en una parte de la comunidad evangélica, que no es verticalizable. Eso es lo que yo diría, porque si no todo parece Brasil, y yo diría además, ni siquiera Brasil es Brasil. Nico, tuya. Sí, capaz para polemizar un poco con Pablo, porque no tenemos ese deporte también, que uno en esta perspectiva histórica también puede encontrar ciertos puntos de encuentro entre las agendas religiosas que visibilizan lo moral como una bandera que les ayuda a generar un activismo político. Entonces, Billy Graham, o sea, el padre de Franklin, por ejemplo, fue uno de los que politizó la cuestión en el contexto de la Guerra Fría de generar un enemigo, una otredad que era la Unión Soviética, que era el comunismo, y generar una efervescencia religiosa nacionalista cristiana en Estados Unidos, o sea, usar la dimensión de la identidad evangélica y protestante en Estados Unidos, que era en ese momento mucho más mayoritaria que ahora también, como una bandera de lucha contra el comunismo. Entonces vemos que, por ejemplo, el discurso de polarización con el comunismo tenía una dimensión religiosa, y Billy Graham fue una de las personas que dio esa narrativa espiritual. La Unión Soviética es el demonio, es el diablo, Satanás. Moscú es el centro del mal. Similar paralelismo a lo que pasa en el discurso de las nuevas derechas, que tienen también un componente religioso, donde hay un otro nuevo enemigo que puede ser el feminismo, el islam, la diversidad sexual, el wokismo, lo que fuera. Entonces, comparto lo que dice Pablo, o sea, así era este grupo, Franklin Graham. Son representantes de sectores, y esos sectores ni siquiera logran encolumnar a la totalidad del campo evangélico. Nunca fue un campo muy disperso y diverso. Y en Estados Unidos también es muy diverso, porque ahora está hiperfragmentado, ¿no? Y es cada vez más fragmentado. Siempre lo fue fragmentado, de Lutero en adelante fue solo divisiones, dicho así medio en chiste, pero por la propia subjetividad del ser humano en el siglo XXI, asimismo cada vez se va fragmentando, y cada vez también las personas nos alineamos menos a lo que las instituciones religiosas nos dictan. O sea, las instituciones religiosas en general ordenan cada vez menos la vida de las personas en todas las religiones. Entonces, lo que sí existe en este evento, como lo de Franklin Graham, o en esos momentos donde se reúnen determinada cantidad de personas
y acá en Uruguay también se quiso hacer el 31 de octubre de este año, y en cualquier evento donde es visibilizar una identidad religiosa y a partir de eso politizar, a partir de esa identidad religiosa, una agenda. Y usar el discurso religioso para mover personas que quizás no se moverían por otras identidades, otras causas, o ese sentimiento usarlo. Pero creo que la familia Graham, sin duda que ha jugado un papel importante en la política estadounidense. Billy Graham fue asesor desde Eisenhower y vivió 99 años. Entonces, hasta Obama fue mentor de muchos políticos de demócratas y republicanos. A diferencia de su hijo, que es mucho más un activista político, sí, de los republicanos. Su padre era un poco más universal en ese sentido. Franklin Graham es un defensor es un belicista, tiene toda esta agenda moral y sin duda es una de las personas cercanas e influyentes de Trump. Entonces, en esos vínculos transnacionales la religión juega un papel también ahí. Y la sobrina o la nieta de Billy Graham, en cambio, rompió con la familia. En esa fragmentación, ¿no? Terminó apoyando a los demócratas. Y hay evangélicos que hacen un trabajo enorme con los inmigrantes que pertenecen a denominaciones de gente que yo entiendo cómo lo presenta el video, ¿no? Dice, para nosotros Dios es todo. O sea, fuera de contexto, qué sé yo. O sea, en este momento hay pastores que están siendo presos por protestar. Claro. Pastores protestantes, metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, etcétera, se le están llevando de la policía por defender a los migrantes. Y por otro lado pastores hay pentecostales, pentecostales. ¿no? Y pentecostales que son los que llevan, o sea, son los que aparecen en el tape un poco primitivizados, ¿no? Porque dicen, para mí Dios es todo. Bueno, ¿y por qué no? O sea, realmente, o sea, hay gente que se gastó un montón de plata, tiempo, esfuerzo, yo para ir a ver a Oasis. Bueno, o sea, yo creo que en el abordaje de la cuestión religiosa, quienes no son religiosos ejercen todas las discriminaciones que no se permiten con otra práctica social, ¿no? Ese es un problema muy grande. Entonces, en Estados Unidos hay evangélicos como Graham y hay otros evangélicos. Igual, un matiz, ¿no? Y más que, imagínate si voy a discutir contigo estos temas, ¿no? No te lo discuto a vos, digo, porque eso digamos, no, pero en forma de pregunta va, porque en el tape, que alguien llegue a un evento así diciendo Dios es todo, no me extraña. El tema es que llega diciendo Dios es todo y deposita mucho en esa figura que viene a después dar ciertas pautas de comportamiento moral. No digo que sea un fenómeno nuevo ni nada. Lo que decimos es, bueno, ¿cómo leemos esto? ¿Qué peso puede tener? Pero ahí está lo que él decía y que yo intentaba decir es... Alguien le preguntó y siguió la trayectoria de la gente que fue al evento y qué hace después del evento. Yo hice eso muchos años, hace 35 años que hago ese trabajo con evangélicos, he ido a decenas de eventos. Entonces, la relación que la gente tiene con las instituciones en general es muy selectiva, ¿no? Y ¿qué es lo que ve un evangélico en Billy Graham? Yo entiendo que Billy Graham quiera hacerse ver, o Graham Franklin, quiera hacerse ver en parte como portador de una bandera política. Ahora, lo que la mayor parte de las personas que va a un evento evangélico ve es otra cosa, ve a alguien que es capaz de interceder entre el Espíritu Santo y las personas a través de su palabra. Y las personas van porque es un acto religioso, no porque es un acto político. No, pero después vos decís, en esta cuestión de seguir y de seguir de cerca, has comprobado que la influencia no es importante de esa persona que, si yo veo que es alguien que va a interceder frente a Dios y me da una idea política. Puedo dar un caso donde hay una medición específica, ¿no? En la provincia de Chaco, en Argentina, los evangélicos crecieron muy rápidamente del 9% de la población al 23%, entre otras cosas porque se desreprimió la religión, porque había una alianza entre el Estado y el catolicismo que cualquiera que iba y le tiraba piedras a una iglesia evangélica tenía vía libre para hacerlo. Transición democrática mediante tardía, a partir de los 2000, los evangélicos pudieron abrir sus iglesias sin recibir piedrazos. Se presenta una lista que lleva de candidato a un católico hiperconservador, militar además. Ese 23% eran
mínimo 250.000 electores. Se presenta una lista que lleva un candidato hiperconservador católico, militar, y candidata a vicepresidente, Cynthia Houghton, que era la mayor líder política evangélica. ¿Cuántos votos sacó esa lista en la provincia de Chaco? 20.000. Que de ninguna manera, pero ni borrachos, yo diría que esos 20.000 votos eran todos evangélicos, porque mínimo 10.000 eran católicos, lo cual quiere decir que los evangélicos se movilizaron en un 5% del total del caudal posible a favor de esa candidatura. Las experiencias que hubo de líderes evangélicos apostando a la idea de que somos 9 millones, somos 4 millones, somos 6 millones, yo pongo el cartel evangélico y la gente viene detrás de mí, no funcionaron, fracasaron de forma terrible. Inclusive, digamos, en un lugar, ya que hablamos antes de Brasil, en un lugar como en Brasil, donde está más piramidalizado todo, eso hay que decirlo, en la segunda vuelta de la elección de Lula de 2022, sacó el 52%, el 52% del voto evangélico. Después es variable, los evangélicos muchas veces votaron contra Lula, muchas veces votaron a favor de Lula. En los 4 mandatos que ganó el PT sucesivamente, los evangélicos apoyaron a Lula y el vicepresidente de Lula era evangélico. 2 veces. Y cuando Lula va preso en 2018, pide que el hijo de su ex vicepresidente, que ya había fallecido, sea su candidato a vice. Es una realidad mucho más matizada, incluso en Brasil, donde la piramidalización de las organizaciones religiosas es más fuerte que en Argentina, que es bastante anárquico, ¿no? Aprovechando que Pablo trajo lo de Brasil, Nico, y que ya hablamos incluso en este programa sobre el documental Apocalipsis en los Trópicos, que se los recomendamos enormemente, dirigido por Petra Costa, está involucrado Nico en esto y lo pueden ver en Netflix. ¿Podemos recordar un poco qué es la teología de la prosperidad? Sí, en la teología de la prosperidad es la parte de la teología económica del movimiento pentecostal y neopentecostal, que comienza a surgir con fuerza a partir de justo ese momento que los televangelistas, que es el momento en que Billy Graham quizás se hace más famoso, junto con otros, Pat Robertson, Jimmy Swaggart, que eran quizás para la audiencia acá en Uruguay también conocidos en los 90. O sea, estos televangelistas empiezan a hacernos llegar a Sudamérica una teología que en Estados Unidos ya venía, que es de la prosperidad en el plano económico, donde uno se vincula con la deidad, con Dios, con la trascendencia, de una manera de intercambio, podríamos decir mercantilista, desde una visión más crítica, donde si uno le da a Dios, Dios te va a dar más. Y eso se puede reflejar en la ofrenda, o sea, en el momento que los fieles le dan dinero a la iglesia o a Dios, y eso genera un vínculo quizás muy parecido a algo que Lutero criticaba ya en el siglo XVI, que era la venta de la salvación. O sea, que uno a través del dinero puede acceder a comprar o acceder a recibir el favor de Dios o de los dioses. La teología de la prosperidad también hace otro énfasis, aparte del triunfo en el plano económico, en el éxito personal, en que si te va bien a vos, digamos, es porque Dios está contigo. Y si te va mal, es porque hay algún pecado o algo no confesado. Hay signos visibles en tu vida, en tu prosperidad económica, de que Dios está contigo. Y esa teología es como, quizás es uno de los elementos atractivos para que las personas que están en contextos de vulnerabilidad social, económica, se sientan atraídos a acceder a soluciones, a problemas materiales y concretos. Esto es un componente más, Pablo. No sé. Yo tengo otra versión, vamos a contradecirlo. Y eso que él me invita a mí. Yo lo invito para que me contradiga. No, pero a ver, yo creo que está el elemento, digamos, de las señales del espíritu en el éxito de las personas. Es un elemento. Hay otro elemento que agregaría, que en este creo que no diferimos, que es la teología de la prosperidad habilita las prácticas del consumo, como no lo hacía el catolicismo, ¿no? Ahora, la relación entre lo material y lo espiritual
yo entiendo, porque como él es un protestante histórico, lo primero que diría es esto: la base del crecimiento demográfico del pentecostalismo, que es en América Latina el 90% en la práctica del protestantismo del mundo evangélico, es algo que yo llamo una mentalidad cosmológica donde lo sagrado es inmanente, está más acá, no está más allá. Y la idea de milagro, mientras para nosotros, en nuestra ideología habitual, el milagro es algo irrepetible y extraordinario, en la mentalidad encantada de buena parte de los sectores populares, por ejemplo, y de parte de las clases medias, el milagro es una posibilidad recurrente, cotidiana, incluso una categoría explicativa de la vida que no excluye ni las aspirinas, ni las vacunas, ni el trabajo en el caso de la prosperidad. Entonces, eso que fue formulado en parte así, que está la doctrina de la confesión positiva, de que si yo digo va a ocurrir, también es comprendido de otra forma por los fieles, que es: la religión siempre fue encarnada y material. No hay religión que no tenga ofrenda y que no implique la obligación de recibir, dar y devolver. Eso es si hay un invariante universal en la experiencia humana, si hay algo que descubrió la antropología, es que la obligación de recibir, dar y devolver está presente en todo intercambio humano. En una época donde nosotros no tenemos ni pezuñas de vacas, ni grano en el balcón de la casa, ¿con qué vamos a ofrendar? Y con dinero. ¿Y qué esperamos recibir? Y dinero, el equivalente general, ¿no? Pero para mí, en la experiencia de quienes creen en la teología de la prosperidad, está antepuesta, no es que das para recibir, sino que recibís y porque recibiste devolvés, y donde opera el mismo elemento que en el catolicismo, que todo es de Dios también. Claro, recibido como un don, razón por la cual vos no podés renunciar a la vida tampoco, ¿no? Tópico claro del judeo-cristianismo, no solamente de los evangélicos. Ahora, entonces eso tiene una eficacia simbólica enorme y va más allá, porque claro, esto lo empezaron los grupos neopentecostales o los llamados neopentecostales, pero yo les puedo contar anécdotas de pastores de la izquierda evangélica de Argentina que son doctrinariamente de izquierda, leen teoría marxista y uno les dice, me acuerdo uno muy anciano que ya falleció, yo le decía: pastor, me cuenta la teología de la prosperidad, qué sé yo qué. Entonces, Pablito, eso es de la CIA, qué sé yo qué, bla, 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 bla. 3 minutos después me estaba contando que él había recibido un milagro de prosperidad, porque esa idea que a nosotros nos parece tan abstrusa, a personas de fe les parece el corolario lógico de su fe, que es: si Dios me puede salvar, si Dios me puede sanar, si Dios puede restituirme la integridad, ¿cómo no me va a dar plata? ¿No? Esa es la perspectiva del creyente en la teología de la prosperidad. Yo me acuerdo que alguna vez con un señor evangélico que tenía que arreglar una cosa y dice: che, recemos para que esto se arregle rápido. Y yo digo: bueno, no le vamos a pedir a Dios que se meta en cosas tan chiquitas. Y el tipo me dice: Dios está en todo, en lo grande y en lo chico, ¿no? Entonces, creo que hay que entender la perspectiva, si no uno termina creyendo que los demás son siempre idiotas y que uno no, ¿no? Hay un universo simbólico que de alguna manera pretraza y habilita la creencia en la prosperidad, que hubo pastores que lo pensaron en los 90, venía ya desde los 60, 70, por ejemplo, un pastor argentino que lo oponía a la teología de la prosperidad, a la teología de la liberación, ¿no? que era Cabrera. Ahora, hay un montón de cosas que se les ocurren a algunos pastores que no prenden, porque no están articuladas al sentir o al sentido común. Y esta vez era obvio que iba a aprender, ¿no? Y yo les diría, si ustedes... Yo me tomé un tiempo para estudiar estas cosas. En un momento que yo me fui a vivir a un barrio, viví 5 años en un barrio, para hacer un trabajo sobre elementos comunes y no comunes a católicos y evangélicos. Esta idea de prosperidad
en muchos lugares del catolicismo está presente, muy presente. Es totalmente transversal y en mucha literatura que ustedes pueden ver en las librerías, que no es ni evangélica ni católica, la idea de la confesión positiva y el éxito monetario está muy difundida. Quizás en Uruguay menos, y yo entiendo que hay razones para eso, pero en el resto de América Latina no tengan dudas que está muy difundido, más allá del mundo evangélico. Ya que mencionabas a la CIA recién, a los dos les pregunto, ¿saben y o creen que sí o no hay vínculos entre la CIA, por nombrar una agencia de inteligencia, pero agencias de inteligencia internacionales y religiones? Yo creo que no es determinante del crecimiento evangélico, de la misma manera que el oro de Moscú no hizo crecer al Partido Comunista, ¿no? O sea, las cosas crecen en la sociedad civil por capacidad de entroncarse con el sentido común. Después, aparatos hiperfinanciados y qué sé yo, si no tienen un discurso que pueda prosperar en la gente, no funcionan. Por eso pongo como ejemplo el Partido Comunista en Argentina, no en Uruguay. Pero en Argentina el Partido Comunista estaba superdotado de recursos. Y entonces, puede ser que a pastores hayan tenido... o sea, estoy haciendo el máximo de concesión posible a una hipótesis que se baraja todo el tiempo. Lo que yo vi es otra cosa. Y si uno hace historia del mundo evangélico, por ejemplo, en Argentina, los evangélicos pentecostales hasta 1960 en el censo no ocupaban más que el 1%. Pero cuando Perón autoriza la prédica de Tommy Hicks, que era un pastor bautista, se llenó con decenas de miles de personas. Con lo cual uno quiere decir, ya venían siendo muchos desde antes que la CIA diera la orden de que se expandieran. Y además había muchos pastores argentinos. Y se formaron a partir de 1940, mucho más a partir del 53, iglesias autónomas argentinas, de un pastorado que desarrolló por su propia cuenta, porque el mundo evangélico además crece por fraccionamiento, porque hay una propiedad teológica del mundo evangélico que es la universalidad del sacerdocio. Entonces, bajo la universalidad del sacerdocio, y está bien, cualquiera puede ser pastor, yo no lo digo peyorativamente. Entonces, qué sé yo, un tipo que fue a la cárcel por robo, volvió, se declara transformado y arma una iglesia en el barrio. Yo, hipótesis conspirativas, concuerdo con Pablo. De ningún tipo. Por más que haya habido pastores que colaboraron con la CIA, que estaban afines, y pastores que transmitían los mismos ideales norteamericanos y combatían el comunismo, que eso existió, así como la KGB también infiltraba iglesias en la Unión Soviética y oponía obispos en la Iglesia Ortodoxa rusa, o sea, eso existió, y no sé si a la actualidad, pero sin duda en la Guerra Fría eso pasaba, no tiene nada que ver con el crecimiento evangélico. O sea, no es una causal, no es una explicación, por más que existan esos ejemplos de que habían pastores que llegaran a ser agentes de la CIA. Mucho más tiene que ver el crecimiento evangélico con el trabajo en los barrios, con el trabajo con las cárceles, con las adicciones, con la cercanía a los problemas concretos. Y esa cercanía, esa capilaridad es la que da el crecimiento, digamos. Me quedé pensando en algo que dijiste, Pablo, en esto de mirar al otro como un idiota, ¿no? Y lo quiero traer al terreno de la política un poco. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, es algo que has estudiado con quienes votan a Milei, ¿no? Porque creo que ahí está como ese discurso de, mirá, este idiota que vota un tipo que habla con perros muertos, o que clona no sé qué, o que crea no sé cuánto. ¿También se da esa mirada en la política, por ejemplo? Sí, desgraciadamente, a ver, primero, porque yo tengo una posición personal que es, a mí no me gusta el gobierno de Milei, no me gustan las ideas de Milei, no me gusta lo que está haciendo Milei y lo que va a terminar haciendo Milei, y creo que va a ser un desastre para Argentina. Como posición política. Ahora, como posición analítica, yo no tengo cómo no entender que las personas tengan motivos para votar a Milei y para votar contra cualquiera que se oponga a Milei, en tanto esos opositores son representantes de políticas que no les vino bien a esa gente.
Yo creo que es difícil de transmitir para quien no lo haya vivido, y los uruguayos no conocen este fenómeno, o por lo menos no lo conocen desde hace muchísimo tiempo. Yo no conozco la historia de Uruguay, pero el 200% de inflación es una experiencia traumática. Yo mismo no me doy cuenta de cuán traumática es, porque yo viví una experiencia del 2000% de inflación. Entonces, para mí, que me agarró más viejo, más armado, tuve que hablar con mucha gente para entender que para ellos eso era denigrante, perturbador, y que decían, lo único que quiero es que esto no siga pasando. Entonces, diría, centralmente eso fue un poco lo que llevó a votar a Milei en 2023 y de nuevo en 2025, donde el partido del 200% de inflación no dijo nunca nos equivocamos, no dijo nunca cómo vamos a hacer para hacer las cosas que proponemos hacer sin inflación, y con dirigentes desprestigiados por haber participado en un incendio, ¿no? Los pirómanos prometían apagar los incendios. Bueno, es difícil. Entonces yo creo que a pesar de que en 2025 no fue un voto, no hubo esperanza en la votación por parte de nadie, y hubo un altísimo ausentismo, y los que votaron a Milei no salieron a festejar por las calles. A pesar de eso, yo diría, bueno, hay una racionalidad en ese voto. Yo puedo no compartirlo y me vería en figurillas para explicarles que lo que yo, como defensor de algunas figuras de la oposición, propongo está bien, ¿no? Porque me lo discutirían y tendrían muy buenos argumentos para discutírmelo. Bueno, eso es lo que yo veo en la oposición, un juicio de experiencia y una racionalidad. Después, que tiene elementos emocionales a los que yo entiendo que los uruguayos no están acostumbrados en casi ningún caso, digamos, y en Argentina la política es emocional siempre, tiene una dimensión emocional que atraviesa la experiencia del peronismo y la experiencia del antiperonismo, donde junto con la racionalidad está la tendencia a perder los estribos. Vamos al evento porque mañana, lunes 17 de noviembre, que no se nos termine el tiempo sin mencionar y hablar un poco de esto, Siembra estará celebrando su 4º aniversario. Siembra es un espacio de participación colectiva amplio y multidisciplinario para la acción y la investigación social, política y económica, con el horizonte en la interacción entre sociedad civil, academia y el Estado. Esto es mañana, Maite, a las 6 de la tarde, comenzará la jornada. Importante decir también que en este evento se va a incluir el lanzamiento del proyecto Faro Democrático y Humanista Radical, iniciativa que busca promover diálogos democráticos inspirados en la mirada del expresidente José Pepe Mujica. Faro incluye propuestas que tienen como objetivo la formación política y ciudadana, el fortalecimiento de redes regionales y diálogos intergeneracionales, y también la difusión del pensamiento humanista de Mujica. En este contexto, preguntarles a ambos qué importancia tiene generar ámbitos de diálogo donde se puedan encontrar miradas diferentes sobre lo que pasa y lo que se vive. Tan diferentes que él y yo diferimos y estoy invitado por Nicolás, entre otras personas que me invitaron, así que para mí tiene muchísima importancia, porque esta discusión que nosotros venimos llevando incluso hace años, tiene que ver, por lo menos para mí, y en esto creo que coincidimos totalmente, con qué propuestas hacen sectores políticos identificados con la libertad y la igualdad, para decirlo de la manera más simple posible, cómo hacen para dialogar con una población para construir mayorías y mayorías a favor de cambios, donde aparte, creo yo, hay un fenómeno, no sé si es exactamente el mismo en Uruguay que en el resto del mundo, pero en muchos lugares del mundo hay un encapsulamiento de las élites políticas, hay una crisis de comprensión de la realidad que se manifiesta en parte, esta realidad no la esperábamos, esta otra realidad no la esperábamos, esto nos desborda, y donde uno empieza a pensar, bueno, las categorías que nosotros teníamos para describir la realidad tal vez no hayan funcionado nunca, pero seguro que no funcionan ahora.
¿no? Entonces, darnos elementos para tener nuevas visiones, darnos elementos para construir categorías que nos permitan tener nuevas visiones y que todo eso sirva para construir mayorías y un repertorio a favor de esas mayorías, para mí eso es central. Bueno, yo creo que en ese contexto la figura de Mujica ha sido señera porque todo eso lo puso en práctica, ¿no? Y ahí hay yo diría, una teoría a exhibir, a manifestar en esa práctica, que tiene que ver con la práctica, con la construcción de mayorías, con la construcción de pluralidad y con categorías menos cerradas para entender la realidad. ¿Nico? Sí. No, y otra cosa que creo que aportaría este proyecto en este diálogo plural entre los que pensamos distintos es recoger los distintos saberes, y a veces los diálogos no se cruzan entre la academia, la sociedad civil, los sectores populares, las religiones, los sindicatos, los actores políticos, y lo que buscamos en este proyecto, y por eso es interesante la presencia de Pablo, es cómo estos proyectos progresistas o de justicia social, de dignidad humana, pueden no desconectarse de las bases populares y de los sentires, los sentimientos, las visiones y los deseos, también los deseos de cambio y las preocupaciones de las mayorías. Recordanos entonces cómo va a ser la actividad mañana, si es abierta a todo público. Es abierta, va a estar Pablo para seguir discutiendo a las 6 de la tarde, es Reconquista 522 en el local de Siembra, cerca de la Rambla, y va a estar también Blanca Rodríguez en calidad de moderadora, comentarista, y también nos va a estar acompañando Samantha Navarro, musicalizando, porque también la música nos ayuda. 6 de la tarde. 6 de la tarde mañana. Mañana lunes en Reconquista 522. Exacto. Muy bien. Quedé pensando tanto después de todo eso, me voy para casa pensando. ¿sabes? Nico, Pablo, gracias. Perdón por contradecirlo. No, pero es importante. Todo lo contrario. Igual tampoco, no sé si habíamos dicho tanto para ser contradecido. Tal vez notaste unos aires de sentido común progresista que señala cosas como que son idiotas. No era nuestra intención, pero siempre uno queda revisándose a sí mismo diciendo, ¿será que pienso un poco así? Nobleza obliga, que a mí me pasa todos los días, a pesar de que trabajo de tratar de no hacerlo. Es bueno mirar ese lugar. espacio está bueno para verse. A mí me pasa todos los días eso. No, así que nada que disculpar, todo que agradecer. Muchas gracias. Quédense porque ya sigue más Letra Chica. En el próximo bloque vamos a estar recibiendo al periodista y escritor Samuel Blixen. Ya venimos. El semanario Brecha publicó el 27 de julio en su sitio web los documentos que están en su poder y que pertenecen al llamado Archivo Berruti. En esos folios se exponen nombres de las personas objeto de seguimiento, pero no los de los agentes que le espiaban, intimidades de su vida privada, por ejemplo, amantes, peleas. Los archivos forman parte de los 1.444 rollos microfilmados que fueron localizados en el año 2006 en una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional. El pasaje de los rollos microfilmados a discos compactos que habiliten mediante un aparato tecnológico básico la lectura en pantalla. Más o menos la mitad ya está pronto, solo que nosotros no lo estamos diciendo porque no tenemos la profesionalidad adecuada para ello. Este proyecto arranca en el 2019 con esta documentación que la entregó el Ministerio de Defensa de la época de la dictadura en el 2009. Nosotros trabajamos con documentación del archivo Berruti y con rollos microfilmados, y la estructura y todos esos documentos, parece ser que son documentos que efectivamente fueron confeccionados por los servicios. Todas las agencias le dieron copia de sus documentaciones y que, fueron microfilmados.
Esa documentación trata sobre los derechos humanos, es una documentación que sirve de prueba para los ciudadanos comunes, para los que estuvieron presos, para sus familias, para la justicia nacional e internacional y para los investigadores. Ahí están las carpetas con los nombres, con las cédulas, con la familia. En este último tramo del programa recibimos al periodista, escritor y ex docente Samuel Blixen para conversar sobre su más reciente libro de miserias y osadías, historias jamás contadas. Y vamos a conversar un poquito también al final sobre Brecha y su aniversario, así que bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Digamos, a forma de introducción, de atrevida introducción por nuestra parte, que el libro tiene una primera parte, valga la redundancia, que revela el lado menos conocido de cierta cotidianeidad de la dictadura, con algunos nombres muy conocidos y otros no, apareciendo allí como personajes reales, y una segunda parte sobre la guerrilla rural y el plan Tatú del MLN para trasladar la lucha armada a las zonas del campo del Uruguay. Samuel, tu fuente principal fue el archivo Berruti. Veíamos en el tape parte de lo que son algunas de las características de este archivo, que es tan enorme. Las historias de tu libro son sacadas de ahí. ¿Qué puedes decir sobre este archivo Berruti? Sí. ¿Qué características tiene y cómo fue revolverlo también para ir haciendo esto? Yo creo que incluso se ha hablado mucho del archivo Berruti y no se tiene noción de que son documentos producidos por la inteligencia militar. Son de consumo interno de las Fuerzas Armadas. Eso por un lado. Y otro, que lo que llamamos archivo Berruti es lo que la ministra Berruti incautó en 2006, y que lo encontró en la escuela de inteligencia. O sea, tuvieron un dato de que ahí habían 1.500 rollos, ahora creo que son 1.580 rollos, y ella los incautó. Pero ese material estaba ahí como insumo didáctico para formar agentes de inteligencia. Por lo tanto, son documentos, textos que están depurados. Es decir, de esos textos, nosotros que en la Facultad de Comunicación hace años que estamos estudiando todos los archivos militares, nos defraudamos al comienzo porque al buscar en el archivo Berruti no encontrábamos ninguna relación directa con las desapariciones, por ejemplo, ¿no? Y eso es porque no están. O sea, depurados en ese sentido, que se elimina material. Que sacaron el material. O sea, hay rollos que faltan, de la numeración salta, o hay materiales que fueron depurados. Para dar una idea, la operación Morgan, que se lanzó en octubre, a fines de octubre de 1975, produjo a lo largo de las oleadas unos 300 detenidos. Fueron todos detenidos por el OCOA, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Y todos los presos fueron catalogados por números, empezando por el número 1. Entonces tú tenés la lista, en el archivo Berruti tenés la lista, pero resulta que vas leyendo los nombres, que además corresponden a las detenciones, es decir, son cronológicas, y tú vas leyendo y llegas al 4, y del 4 pasa al 6. No está el 5. Y vos tenés 1 con el nombre, 2, nombre, 3, 5, salta. Cuando haces una verificación muy rápida, te das cuenta de que esa corresponde a un desaparecido. El desaparecido no está en la lista de detenidos de OCOA. Y bueno, te lo di como una idea, como una precisión. Entonces, lo que nosotros tenemos como archivo Berruti son archivos para la formación de oficiales de inteligencia, donde nosotros igual podemos rescatar una cantidad de información. De hecho, el análisis sistemático del archivo Berruti nos permitió aportar incluso elementos a la justicia militar y descubrir cosas y, sobre todo,
conocer la manera en que la represión funcionaba, porque eso indirectamente te da datos que sirven para las investigaciones judiciales y para el interés de los organismos de derechos humanos. Y todo eso es producto de un estudio de lo que contiene el archivo Berruti. O sea, no tiene datos directos, ¿no?, de los desaparecidos, de los procesos que llevaron a las desapariciones, pero nosotros creemos que esos documentos operativos del CID y del OCOA están en algún lado. O sea, fueron depurados de lo que nosotros conocemos. Hay otro archivo que no se terminó su estudio, que es el archivo del FUSNA, de fusileros navales, que ahí sí no fue depurado. Es decir, lo que apareció, y por ejemplo, el estudio de ese archivo permitió prácticamente todos los insumos para los juicios de Roma contra Trócoli, contra el capitán de navío Trócoli, y la confirmación de la desaparición en Uruguay, o sea, la detención en Uruguay de 2 argentinos que después fueron desaparecidos en Paraguay. Y eso estaba ahí, o sea, no le había tocado nada. Simplemente había que leerlo y sacar la información. Vos señalás en la introducción del trabajo 2 cosas muy interesantes sobre los archivos. Una, que son tan gigantes que hay un cálculo que dice que 2 personas leyendo 250 páginas por día cada una, o sea, a 500 páginas diarias, se demoraría 20 años en leer todo el material, por lo cual, evidentemente, usaron herramientas de búsqueda, de filtro, etc. Y lo otro, perdoná si te tiro las dos juntas, y lo otro es que la intención de alguien de inteligencia cuando escribe un documento de estos es tratar de ser lo más fiel a la realidad y lo más objetivo posible, porque al ser de insumo interno, si tergiversara para ciertos fines, estaría haciendo trampas al solitario a la propia institución. No le serviría. Con ciertas precisiones eso, ¿no? Ellos no se mienten, es decir, pero no quiere decir que no existan en los relatos de la inteligencia militar, es decir, zonas oscuras o manos raras que se metieron en la apreciación de los elementos. En términos generales es así, y en este libro lo confirmé de una manera indirecta, porque yo todo me baso, más allá del conocimiento de otros documentos y de otras fuentes, me baso en el archivo Berruti. Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con los grupos de monte, con los sucesos del Plan Tatú, encontré una coincidencia muy, muy, muy grande entre el relato o los elementos que da el archivo Berruti y aquellos que yo había trabajado antes, por ejemplo, para Sendik, para el libro de Sendik, donde los compañeros me dieron testimonios muy ricos, ¿verdad? Es decir, obviamente que el testimonio de los protagonistas fue mucho más rico que lo que aparece en un documento militar, pero esencialmente era lo que dijo. Sí, cierra. Samuel, en el libro hay anécdotas que son cómicas y después hay cuestiones muy dolorosas, ¿no? Y pienso, no sé, Macarena Hellman, su mamá, lo que hicieron cuando era bebé. ¿Cómo fue seleccionar eso? Porque pasás de los hot pants a cuestiones muy, muy diferentes, ¿no? Es cierto. Mira, esto es producto de un proceso que hicimos en Brecha. Betania Núñez, la directora de Brecha, aceptó. Yo venía leyendo, yo estaba buscando por otras cosas y me encontraba con esas píldoras, esas cositas, y las dejaba aparte, ¿no? Dije, algún día voy a escribir algo de esto. Y un día, no sé por qué, escribí uno y me dijo, pero uno solo no lo podemos hacer. Bueno, voy a buscar algunos. Y a ella se le ocurrió crear una sección, otros rollos. Entonces yo empecé a escribir para Brecha eso. Y ella fue la que sugirió que de repente podíamos hacer un libro con otras cosas que tuviera el archivo. Y yo ahí fue cuando decidí, de alguna manera, en la segunda parte, hablar de los grupos de monte, porque me parece que son episodios de guerra, estrictamente de guerra, que no están suficientemente contados. No quiero decir que no haya información sobre eso, pero no están ni siquiera puestos en contexto.
Y esa es una apreciación que hay que hacer porque es interesante. A mí me duele la muerte de los compañeros, es decir, porque fueron mis compañeros. Entonces, relatar eso lo siento como una obligación. Pero además, hay que precisar que los compañeros que murieron en el monte murieron en combate, ¿no? Y es diferente a morir en un cuartel en la tortura, ¿no? Es decir, son otras formas de muerte que yo creo que es necesario puntualizar, porque si no, englobamos todo. Es decir, ahí había una guerra, y en la guerra hubo enfrentamientos, y en los enfrentamientos hubo muertes de las dos partes. Y las del monte fueron básicamente, porque hubo algunos episodios ya después de tortura en la cárcel, en los cuarteles y todo lo demás, pero básicamente eran producto de los combates, ¿no? Y eso lo quería reflejar, porque implica, por un lado, hacer una diferencia con respecto a los resultados, es decir, y otra, que hubo gente que dejó su vida, ¿no?, combatiendo en el monte, en condiciones muy difíciles. Sabes que antes de profundizar en esa segunda parte y en esta idea de guerrilla, idea y práctica de guerrilla rural del plan Tupamaro, quiero ir a un fragmento, me tomo el atrevimiento de citar un párrafo entero, Adelante. de compartirlo con la gente, para que vea también el tono, porque el uso de un periodismo narrativo que hace que sean cuentitos verídicos, creo que es muy importante para este libro y hace a lo agradable que es leerlo. En la primera parte hay un capítulo que se titula El caballo del comisario. El futuro pintaba luminoso para Julio María Sanguinetti a mediados de 1983, no precisamente por los resultados de las elecciones internas de noviembre de 1982, cuando los blancos superaron notoriamente a los colorados, por 93.000 votos, sino porque el amplio triunfo de las opciones opositoras a la dictadura convenció a los generales de la necesidad de negociar salidas en términos realistas con los más accesibles. 7 meses después de las internas y de conversaciones exasperantes, Sanguinetti creía estar en condiciones de aconsejarle a Wilson Ferreira Aldunate que bajara un cambio, que aceptara el hecho de que no iba a ser el primer presidente de la Restauración Democrática, como exactamente se lo diría semanas después, en agosto, cuando se encontraron en un congreso en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y en eso le hicieron una zancadilla que lo enfureció y que le sirvió de advertencia. Y ahí seguís en la narración hablando de cuando encapuchan a Glenda Rondán. Claro. Bueno, que vos contás que ni siquiera la encapuchan, le dan la capucha, ella se da cuenta y se la pone sola. Y la llevan a un interrogatorio. Claro. Hablo también de matices, de claroscuros, de que no todo es blanco y negro, claro, en la historia. No, y en ese episodio, que es terrible porque no sacan nada de Glenda. Que era su secretaria. Era la secretaria de él en esos momentos. Y militaba en el Partido Colorado, ¿no? Entonces, son de esas cosas que tú te preguntas por qué lo hacen, ¿no? Porque le preguntaban sobre la actividad de Sanguinetti. Y ella no tenía mucho para ocultar y no tenía mucho para decir tampoco. Pero lo que sí quedaba claro es que en esos momentos les interesaba saber qué hacía Sanguinetti. Y eso implicó una reacción de Sanguinetti. Incluso lo interrogaron. Y cuando lo interrogan, dice, ¿y usted por qué cree que hicieron esto? Me están advirtiendo, dijo, ¿no? Y es digamos, un elemento más para, en algún momento, ver cómo fueron todos esos procesos, no solamente la represión con Tupamaros o con dirigentes sindicales, sino también con dirigentes políticos que estaban ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta que el aparato represivo tampoco era monolítico, también le preguntan por qué cree él que pasó eso. Claro, ahí está, y él dice, eso es lo que te digo, es decir, porque... No, pero dice que, no, ¿por qué no? Perdón, ¿quién hizo eso? Seguro, dice, yo no sé. Y él dice que hay gente que quiere boicotear la salida democrática. Claro, exactamente. No, y hay a lo largo del archivo, por ejemplo, algún día habrá que hacerlo, el ensañamiento de los militares con Wilson es brutal. Entonces, tú ves a lo largo de los años, no solamente el intento de asesinato en Buenos Aires, cuando mataron a Miquelini Gutiérrez Ruiz, que a él también era un objetivo, sino a todo lo largo, ¿no? Y no le perdonaban una. Y entonces todas las cosas que hacen,
están todas graficadas ahí, ¿no? Y pienso que esas historias se pueden complementar con otras fuentes, como por ejemplo los documentos desclasificados del Departamento de Estado y de la CIA, donde tú podés encontrar elementos que te hacen cerrar mejor las historias, ¿no? A Wilson lo estuvieron buscando para matarlo en Europa después, ¿no? Y él era un blanco junto con Erro y con Cores, ¿no? Con Hugo Cores en Francia. Lo querían matar a ellos y lo esperaban a Wilson en Francia para matarlo también. Es decir, todo eso está por escribirse, porque son elementos que te permiten mirar todo con otra óptica, como tú decís, no tanto blanco y negro, sino viendo todos los matices, ¿no? Y volvamos entonces a la segunda parte del libro y hablemos sobre la figura de Sendik en esa transformación al Rufo, cómo fue escribir eso y qué viste también. Sí, yo tengo una gran admiración por Sendik, ¿no? Creo que se me nota en mis textos. Pero está claro que en septiembre del 71, cuando se da la fuga del abuso, se produce una situación muy peculiar, que tiene que ver con los grupos de monte. En realidad, la fuga fue una reacción de los tupamaros al fracaso de las negociaciones por el canje de prisioneros, ¿verdad? De todos los presos políticos, por los diplomáticos que estaban secuestrados por el MLN. Y finalmente Pacheco dijo que no, ¿verdad? Entonces ahí surge, te lo digo de una forma muy esquemática, digo, si no nos vamos por afuera, nos vamos por abajo. Y entonces vino el proyecto de la salida. Y desde el punto de vista político fue un golpe muy grande. Fueron 111 presos que se escaparon, de los cuales 106 eran tupamaros. Y eso fue un éxito, pero inmediatamente generó una situación muy grave. O sea, eran 100 tupamaros que pasaban a la clandestinidad en Montevideo. Era mucha gente. Seguro, era inundar Montevideo de clandestinos. Entonces, el plan Tatú, que estaba siendo pensado y viendo cómo se iba a desarrollar, fue la salida. Bueno, tenemos que llevar a los compañeros al monte, porque los tenemos que sacar de Montevideo. Y entonces eso condicionó el plan Tatú, ¿no? Y yo creo que en los episodios que se narran queda claro cómo no estaba todo muy bien articulado, la relación con las ciudades para el abastecimiento y la cantidad de gente que estaba en los campamentos, que eran demasiados, ¿no? Para las condiciones naturales del país, ¿no? Las condiciones geográficas. O sea, estabas en un monte que es una franja en torno a un arroyo o un río y después tenés la penillanura, ¿no? Como dicen los libros de texto. O sea, alguien se pregunta si el plan Tatú tiene algo que ver con las tatuceras, sí, tiene todo que ver. Todo que ver, porque era la única razón, ¿no? O sea, te escondías ¿dónde? En un agujero cuando te encontraran. Bueno, el resultado, en términos generales, se ve en esos... Lo cual es un drama, una tragedia, ¿no? Antes de hablar un poco sobre Brecha y el rol del periodismo, aunque sea brevemente mencionar algo del epílogo, porque es como la tercera parte de este libro, tú escribís: los vínculos entre algunos tupamaros y algunos oficiales en los cuarteles ayudarán a explicar insólitas decisiones y conductas de futuros presidentes y ministros. ¿Puedes profundizar en esta idea? Sí, claro. Mira, yo encontré materiales que también deberían ser el puntapié para desentrañar un aspecto de la historia reciente que está ahí en nebulosa, que es las negociaciones que se dieron en el cuartel Florida, en el batallón Florida, en julio de 1972, y que fue promovida por algunos generales que pretendían resolver una guerra que ya estaba avanzada a su favor y que podía liquidarse con una rendición incondicional. ¿Qué era la rendición incondicional? Decir, bueno, entréguense, ya están perdidos. Eso se lo propusieron a los compañeros que estaban presos y eso implicó todo un proceso de discusión con la dirección que estaba afuera.
porque los presos no podían decidir la rendición incondicional. La rendición incondicional básicamente era la entrega de las armas y la entrega de los dirigentes, ¿no? En esos momentos ya quedaban pocos, pero estaba el Pepe, estaba Marenales, estaba Sendik, estaba Engler, o sea, había todavía un grupo importante de dirigentes. Los que estaban afuera. Los que estaban afuera. Bien. Pero ellos cayeron, en el curso de un mes prácticamente cayeron todos, pero de todas formas ellos fueron los que decidieron, y la dirección de afuera decidió rechazar la rendición incondicional. Pero, y eso es, por eso es interesante hablar del BEBE, me olvidé de contestar una parte de tu pregunta, me entusiasmé. Sendik dijo que no, que de ninguna manera, que no había rendición incondicional, pero dijo, como estas negociaciones han aflojado la tortura en los cuarteles, y eso era objetivo, era interesante poder prolongarla lo más posible. Y entonces se hizo una contrapropuesta. Y esa contrapropuesta implicaba, de hecho, un plan de gobierno. O sea, sí, el gobierno entrega tierras, sí, desarrolla una industria pesquera, sí, o sea, se daban una serie de indicaciones, entonces nosotros abandonamos las armas, o sea, se las entregamos al ejército, a la iglesia. Bien, eso dio vuelta al asunto y finalmente los generales dijeron que no. Es decir, que es la segunda parte de la mención que se hace de Sanguinetti, ¿no? Y el papel que jugó en eso. Y bueno, eso implicó que hubo dirigentes históricos que estaban a favor de la rendición incondicional y otros que no. Y yo digo que puede explicar, es decir, para darte una idea, surge en ese momento un rumor de golpe de Estado. Y entonces algunos dirigentes entendieron que era bueno el golpe de Estado. Y analizaban que ese golpe de Estado podía ser dado por militares progresistas. Y otros decían que de ninguna manera, que no había militares progresistas y que no se podía apoyar el golpe de Estado. El famoso peruanismo. Claro, el famoso peruanismo que después aparece meses después, en 1973, en febrero, cuando se da lo que a mi juicio es el verdadero golpe. Entonces, eso marcó a los compañeros, creo, y de alguna manera pueden ser elementos, es decir, su visión de cómo era el proceso, elementos que expliquen después las relaciones con militares y algunas decisiones presidenciales o ministeriales que pueden tener, yo creo que sí lo tienen, su origen en esa discusión que se dio en el 72, en condiciones muy difíciles de dar, ¿no? Samuel, literalmente estamos en la hora de cerrar el programa. En un minuto, ¿qué lugar ocupa Brecha hoy, saludando sus 40 años, qué lugar ocupa Brecha hoy en el periodismo? Bueno, mirá, el último número de Brecha, que coincide con los festejos por los 40 años, me parece que revela lo que es Brecha. O sea, en la lista de las 100 empresas multimillonarias que existen en Uruguay, tiene una significación, a mi juicio, fundamental en este momento que se está discutiendo si no existe dinero, si hay que poner el 1% a las grandes empresarios, etcétera. O sea, es reflejo de una política que tuvo Brecha periodística de difundir determinados temas, abordar determinados temas. Yo creo que pese a las dificultades que tiene Brecha en estos momentos, sobre todo de tipo económico, esas dificultades nunca hicieron modificar esa línea editorial que a mi juicio hoy ya es un sello de Brecha, ¿no? Y creo que a lo largo de los años ha hecho aportes muy importantes. A mi juicio, este número implica revelar cómo en las condiciones difíciles en que se está trabajando, igual, es decir, hay una capacidad y un esfuerzo por brindar un periodismo diferente.
Justamente Ediciones Brecha publica esta De miserias y osadías, historias jamás contadas, escrito por Samuel Blixen, que nos ha generosamente acompañado, con ilustraciones muy bellas de Otra Paola. Samuel, hasta la próxima, querido. Gracias. Generosos fueron ustedes, ¿sí? Muy amable. Samuel, gracias. Adelante. Muy bien, hora de contarles qué se viene a la pantalla de TV Ciudad después nuestro. Como siempre, el profesor Piñeirúa. ¿Quiere que le diga lo que tiene Esos ahí? bigotes, sí. Dale. Sí. Héctor Cancela, rector de la UDELAR, y nuestra querida compañera Ana Laura Pérez, que la sabe grosa, sobre presupuesto, investigación y descentralización. Eso ahora a las 10. A las 11, ciclo Nosotras en la Delmira, Masa Madre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo acá por la pantalla de TV Ciudad. Que descansen. Chao.